En verdad, la palabra de nuestro Dios trae una cantidad de mandatos, de promesas del Señor para aquellos que son agradecidos. Es más, el ser agradecidos es una orden de Dios en su palabra. Y estuve buscando esta semana la cantidad de veces que la Biblia menciona el agradecimiento. En el Antiguo Testamento se le llama acción de gracias. Acción de gracias. En el Nuevo Testamento se dice dad gracias a Dios, así como fue nuestra lectura bíblica. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, nos dice en Primera de Timoteo capítulo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Noten la exhortación del apóstol por inspiración de Dios. Y a veces nosotros nos acordamos de rogar. Ahí dice rogativas. Nos acordamos de orar y de hacer peticiones, pero nos olvidamos de la última partecita de este mandato: acciones de gracia. Dios nos manda a que debemos ser agradecidos. En el contexto de este pasaje se nos da una razón muy importante para estar agradecidos y sobre qué dar gracias y pedirle al Señor. Si seguimos leyendo en el versículo 2, dice que debemos dar gracias a Dios por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, a los gobiernos, a las personas que nos dirigen en los asuntos civiles de nuestra nación, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar y dar gracias a Dios por los reyes, por los líderes de las naciones. No les llamamos reyes hoy en día, como en aquella época, pero les llamamos presidentes, ministros, concejales, les llamamos congresistas, los que tienen que ver con establecer leyes y gobernar nuestro país para que vivamos quieta y reposadamente. Saben, hermanos, que muchas veces nos olvidamos que todavía tenemos la libertad de reunirnos, todavía podemos vivir en medio del tumulto de la gente que está como loca. Últimamente las cosas que están sucediendo nos muestran que hay una desesperación en el ser humano. El diablo está tomando control de las mentes, de los corazones, de las acciones de los seres humanos, y no hay seguridad en ninguna parte, ni en un hospital puedes estar seguro, ni en la calle. De cuántas cosas nos ha librado el Señor, pero todavía vivimos en esta nación donde a lo menos en la ley escrita, si no en la práctica, pero en la ley escrita, tenemos una ley que dice que hay libertad de culto, libertad de reunirse, libertad de expresarnos, libertad de poderle dar gracias a Dios. Todavía hay paz en el aspecto religioso, aunque estamos viendo las cosas que se avecinan muy pronto. Ya estamos viendo las cosas que están sucediendo, no solo en el mundo, sino también aquí en los Estados Unidos. Y muy pronto la libertad religiosa será restringida. Ya no tendremos esta paz y esta tranquilidad para podernos reunir.
Esta nación, según la palabra de Dios, fue levantada por Dios mismo, con un propósito en la historia. Dios, que dice el profeta Daniel, es quien quita reyes y pone reyes. Él establece los líderes políticos de las naciones. Pero en el caso de Estados Unidos, que es una nación profética, señalada en la profecía, Dios levantó esta nación con un motivo muy especial. De esta nación iba a salir el último mensaje de misericordia al mundo entero, para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y justamente este día de acción de gracias que acaba de pasar este jueves, en esta nación el presidente Lincoln declaró ese día un día feriado, un día de dar gracias a Dios. Así se llama literalmente este feriado. Thanksgiving, día de dar gracias a Dios. Que yo sepa, es la única nación del mundo en la cual se ha apartado un día especial en el año para darle gracias a Dios. En todas las naciones, pues está el día de la madre, está el día del padre, está el día del niño, está el día del maestro, está el día del trabajador, y usted puede seguir la lista larga. En todas las naciones de la tierra se celebran hasta el día del amor, el día de la amistad, y quién sabe cuántos días especiales celebra la gente. Pero esta nación apartó desde hace mucho tiempo atrás, casi desde su fundación, un día para darle gracias a Dios. ¿Ustedes saben el origen del Día de Acción de Gracias? ¿Sí conocen? ¿Algunos lo conocen? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos menciona cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido, pisoteado a lo largo de los siglos. No ha habido paz ni tranquilidad para adorar a Dios y darle gracias a Dios en la gran parte de la historia de la iglesia cristiana. Desde que Cristo vino a esta tierra, comenzó el odio contra Él, porque el diablo odia a Cristo. Ese odio comenzó en el cielo por celos, por envidia contra el Hijo de Dios, porque Él quería hacerse igual a Él, o quería ser superior aún que el mismo Cristo. Y ese odio se fue agrandando más y más. Y el diablo lo manifiesta en aquellos que sirven a Cristo. Cuando Cristo vino, desde su entrada en este mundo, el diablo desató su odio, su furia contra ese bebé que estaba profetizado que iba a nacer. Porque el profeta Isaías, 750 años antes, había dicho: he aquí un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable. Búsquenlo, Consejero. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Isaías 9:6. El profeta Isaías escribió estas palabras 750 años antes que Jesús naciera en Belén de Galilea. No fue Isaías, sin embargo,
el que profetizó el lugar donde él iba a nacer. Eso fue el profeta Miqueas. 550 años antes que Jesús naciera, él dijo que iba a nacer en Belén de Judea. Eso lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 2. Pero el profeta Isaías profetizó que iba a nacer de una virgen y que iba a nacer ese niño para traer paz al mundo. Fíjense en Isaías 7, antes de leer el capítulo 9 y el versículo 6. En el capítulo 7 dice en el versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Iba a nacer de una virgen. Eso estaba profetizado. Y en el capítulo 9 ahora y en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el versículo que sigue, el 7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que la venida del Mesías fue para establecer un reino de paz, pero para que haya paz tiene que haber juicio y justicia. No puede haber paz si hay injusticia. ¿Quién va a vivir en paz cuando está siendo maltratado, cuando está siendo tratado injustamente? ¿Quién va a vivir en paz cuando el malo no es enjuiciado? Por eso el reino de Cristo es el reino del perdón, del amor, de la paz, pero siempre estableciendo juicio y justicia para que la paz pueda perdurar. Pero les decía hace un momento que desde que ese niño nació, aquel que lo odiaba en el cielo dijo: ahora es bebé indefenso, ahora me voy a ensañar contra él. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que tan pronto como el bebé nació, el diablo trató de destruirlo. Al diablo se lo presenta en Apocalipsis capítulo 12 como un dragón con 7 cabezas, y que su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles que fueron arrastrados con él y arrojados a la tierra. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 12: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Desde el momento que ese bebé entró en este mundo, el diablo estaba listo para devorarlo, para destruirlo. Y la mujer, dice el versículo 5, dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Así que el propósito de su nacimiento no solamente fue traer perdón, vida eterna y paz, pero también traer juicio y justicia en las naciones y regir con vara de hierro. Porque para que haya paz tiene que haber justicia. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de perdón, pero también es un Dios de juicio, de castigo, de venganza.
que no tendrá por inocente al malo. Son las dos fases del carácter de Dios. Él es amante, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al malvado. Entonces, ese hijo, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. El diablo no pudo contra él. Por 33 años y medio le siguió los pasos. No lo dejó un momento, porque él sabía que el destino de la humanidad, el destino de este planeta con todos sus habitantes, pendía de la obra de ese niño que nació. Y si él lo podía hacer pecar, se iba a arruinar para siempre el plan de redención. Lo acosó continuamente, no hubo paz. Continuamente, desde su hogar, su familia, sus hermanos, sus vecinitos, su iglesia donde él asistió desde niño, no lo comprendían. Todo niño y todo joven puede saber que Cristo pasó antes que nosotros por lo que a nosotros nos toca pasar. Él comprende lo que significa ser malentendido, tratado injustamente, acusado cuando no tenía la culpa, solamente porque su carácter era diferente, porque era santo y puro. Bueno, la historia de él ustedes la conocen. En el desierto se ensañó contra él, con las tentaciones, hasta el último momento de su vida, todavía estando pendiente en la cruz. Lo acosó con la duda para hacerlo pecar, para hacerlo dudar del amor de su Padre. Si eres el Hijo de Dios, pues bájate ahora de la cruz. Sálvate a ti mismo. Y usó a los que estaban a su alrededor, al ladrón que estaba colgado con él. Si eres el Hijo de Dios, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. La gente que lo miraba, en lugar de compadecerse de este hombre, se burlaban, le escupían el rostro. Y cuando él en desesperación clamó: Elí, Elí, mi Dios, lama sabactaní, ¿por qué me has dejado solo en esta hora? Se le burlaban y le decían: está llamando a Elías a ver si viene a socorrerlo. Elí y Elías no es lo mismo, pero solo porque se parecía usaron eso para burlarse de él, de su dolor, de su infortunio. Y sin embargo, murió victorioso. Ganó la victoria por nosotros. Por eso dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero cuando el diablo vio que no pudo con Cristo, se ensañó contra sus seguidores. Y se volvió más furioso que antes. Dice el versículo 10: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el diablo fue lanzado fuera. Ya no tuvo más acceso a las cortes celestiales. Antes de eso, él entraba en los concilios celestiales. ¿Se acuerdan de Job? Job capítulo 1, un día vinieron todos los hijos de Dios de todos los mundos que él creó a un gran concilio en el cielo y se presentaron delante de Dios, y entre ellos venía ¿quién? Satanás. Y Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Satanás? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y él dijo: ¿de dónde más? De la tierra, de andar en la tierra, de rodearla. Vengo como representante del planeta Tierra. Y estaba en su derecho, porque Adán y Eva
le cedieron el control de este mundo al ser vencidos por Él. Pero cuando Cristo murió en la cruz como hombre, Él vino a vivir como hombre, a vivir una vida de perfecta obediencia y a mostrar que el hombre, aferrado al poder de Dios, puede vencer a Satanás, que no estamos obligados a pecar, que no estamos esclavos, que no podemos contra el diablo. Es cierto que Él es poderoso, pero hay alguien más poderoso que Él, y eso es nuestro Dios. Y Cristo demostró con su vida que como hombre, viviendo exactamente como vive el hombre, agarrado de la mano del Todopoderoso, se puede vencer a Satanás. Y así venció. Por eso dice, ahora ha venido la salvación. Eso está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Dice Apocalipsis 12, versículo 10. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Noten que dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando vino la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, porque lo que leímos en Isaías 9 decía que Cristo se iba a sentar en el trono de David e iba a reinar para siempre. Y los judíos esperaban que cuando Él viniera como Mesías a esta tierra, iba a libertarlos del poder de los romanos, a los cuales le servían porque estaban sujetos a los romanos. Iba a ser otra vez una nación libre, iba a tener un rey, y ese rey, el Mesías, iba a sentar en el trono de David, iba a ser un descendiente de David e iba a reinar para siempre. Por eso los judíos no lo aceptaron, porque en lugar de sentarse en el trono de David, lo mataron. Pero el apóstol Pedro nos explica en Hechos capítulo 2 que al ascender al cielo fue entronizado y se sentó en el trono eterno como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre lo coronó. Y la prueba de que había sido sentado a la diestra de Dios es que derramó el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre todos sus seguidores. Entonces, la profecía se cumplió, se sentó en el trono para reinar eternamente. Pero la mayoría de la gente a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los judíos lo rechazaron. Pero ahora Jesucristo se sienta en el trono. Pero al venir ahora el poder y la salvación y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, es lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Miren cómo el Señor Jesús lo había explicado unos días antes de morir. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, San Juan capítulo 12, dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesús. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuándo se había escuchado la voz del cielo glorificando al Hijo? Porque aquí dice, otra vez lo glorificaré. ¿Cuándo fue la primera vez que se escuchó la voz de Dios glorificando a su Hijo? En el bautismo. Cuando Él fue bautizado, se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Ahora, Cristo le dice al Padre, justo al final de su vida, el versículo anterior a este dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Le había llegado su hora. ¿Y qué voy a decir? Sálvame de esta hora. No, si yo sé que para eso he nacido, para eso he venido. Pero necesito tu seguridad, Padre, de que tú todavía estarás conmigo hasta el fin. Glorifica tu nombre. Y la voz del cielo dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese es el 28, ahora el 29. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Versículo 30, respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, versículo 32, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a ser levantado de la tierra en una cruz. Estaba hablando de su muerte. Y él dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué el juicio de este mundo fue en el momento de la muerte de Cristo? ¿Por qué? ¿No decimos nosotros que viene el día del juicio? El juicio ejecutivo, pero ahora mismo es el día del juicio en el cielo, en el santuario celestial. Se está llevando a cabo el juicio en el cielo. Entonces, ¿cómo en la muerte de Cristo es el juicio de este mundo? Porque el mundo entero estaba bajo la condenación del pecado. Y si Cristo no hubiera muerto, no había salvación. Pero al morir Él en la cruz del Calvario, ahora ha venido la salvación. Ahora ha sido enjuiciado y el mundo entero ha sido perdonado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya el diablo no tiene derecho a acusar a los escogidos de Dios, porque ya han sido justificados. Al morir Cristo derramó su sangre para perdonarlo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice el versículo 31, es o será echado fuera. Volviendo a Apocalipsis 12, estábamos en el versículo 10, Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Cuando Cristo murió, venció a Satanás. Su muerte fue suficiente para la salvación de la raza humana. Resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Fue ungido y entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores, para dar salvación a todo aquel que crea en Él. Y así el diablo ya no tenía más derecho de acusar a los pecadores que por la fe le aceptan como Señor y Salvador. Versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¡Aleluya! La sangre de Cristo nos da el poder para vencer. No solamente el Señor perdona nuestros pecados, pero Él nos fortalece. Dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, ya que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué?
Poco tiempo, ya está vencido. Le queda poco tiempo. Pero su odio ahora se vuelca contra los moradores de la tierra. Como a Cristo no lo pudo vencer, ahora se ensaña con sus seguidores. Alegraos cielos, ¿por qué? Porque ya el diablo no tiene más acceso a las cortes celestiales. Ya él no puede ir a acusarnos, porque ya la paga de nuestra paz fue completada. Ya no tiene derecho a decir, ¿y por qué los perdona? ¿Y sobre qué base? La muerte de Cristo es el documento que garantiza la justicia de Dios para podernos perdonar. Fue echado del cielo literalmente, ya antes representaba el planeta Tierra, ahora hay un ser humano por cuyas venas fluye sangre humana, que lleva los genes de la raza humana, que ahora está a la diestra de Dios y es el que nos representa a nosotros ante el Padre. Ya el diablo no puede venir a presentarse, a acusarnos delante del Padre, porque tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero como ahora el diablo, que ya no pudo contra Cristo, se vuelca a perseguir a su pueblo, a su iglesia. Dice el versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer es la iglesia, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años donde el diablo se ensañó contra la mujer y ésta tuvo que ser protegida por Dios. Se le dieron las alas de la gran águila. Esto es símbolo de protección, de poder llevarla alto al refugio donde no la pueden tocar. El verdadero pueblo de Dios tuvo que ser libertado por Dios mismo durante ese periodo de terrible persecución. Así como Dios dice, sobre alas de águila os traje cuando lo sacó de Egipto. Así Dios sacó a la mujer de en medio de aquellos que la perseguían, a esconderse en las cuevas, en los montes. Y fueron perseguidos por terrible persecución, pero Dios protegió a la mujer. Esos son los 1260 años de persecución papal. Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuese arrastrada por el río. Como la mujer estaba perseguida por Dios, ahora el diablo tira agua como un río. El agua es símbolo de multitudes, muchedumbre. Si la primera parte, lo que acabamos de leer, 1260 años, tiempos y medio tiempo, se refiere a la persecución papal durante la Edad Media, este agua como un río se refiere a la persecución que las muchedumbres lanzaron desde la Reforma en adelante contra aquellos que se aferraron al mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Los reformadores. Se desató una persecución para negar a la mujer. Pero ¿qué sucedió con los protestantes que eran perseguidos? Dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El río
de persecución que se desató en Europa una vez que vino la Reforma protestante y miles y millones de personas estaban encontrando la salvación a través de Cristo Jesús. El dragón trata de anegar, de hundir a la iglesia, al verdadero pueblo de Dios, pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí aparece un nuevo símbolo profético, la tierra. Todos estos son símbolos. Un dragón es el diablo, una mujer es la iglesia. Tiempos y medio tiempo son 1260 años, etcétera. Cada uno de estos es un símbolo, pero aquí aparece un nuevo símbolo profético, la tierra. Ese mismo símbolo profético lo encontramos en el capítulo 13, que habla de dos bestias, una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. ¿Y qué representa la tierra en lenguaje profético? Sí, representa el nuevo continente. Si la primera bestia sube del mar, y el mar es pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, el viejo mundo, con todas las naciones y lenguas y pueblos que poblaban Europa, de donde surge la primera bestia, que es el papado, la bestia que recibió la herida de muerte. Ahora la segunda bestia sube de la tierra, de América. Y claro, representa a los Estados Unidos. Pero en el capítulo 12, antes que Estados Unidos se vuelva un poder intransigente. Apocalipsis 13 habla de esa bestia que se mira mansa como un cordero y tiene dos cuernos como cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. Ya vamos a hablar un poquito de esto en un momento más. Pero aquí está describiendo el propósito de Dios en el surgimiento de los Estados Unidos. La tierra ayudó a la mujer, la iglesia perseguida por Satanás. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra representa esta nación del norte, Estados Unidos de Norteamérica, que abre su boca y traga la persecución. Aquí huyen los perseguidos de Europa para encontrar un lugar de paz, un lugar de libertad, para poder adorar a Dios libremente. En el libro El conflicto de los siglos, esto está explicado en un capítulo que se titula América, Tierra de Libertad, el capítulo 17 del conflicto de los siglos. Voy a leer tan solo unas porciones de este capítulo para que entendamos, porque ahora voy a ir a explicar de dónde viene el Thanksgiving, el darle gracias a Dios. Eso viene desde que se funda la nación de los Estados Unidos. Dice así la mensajera del Señor: está explicando cómo muchos de los que querían servir a Dios en Europa no tenían la paz ni la libertad de hacerlo. No solo eran perseguidos por el catolicismo romano, pero también las iglesias protestantes que se hicieron iglesias estatales. Estatales quiere decir la iglesia oficial de la nación. Y no era solo la iglesia católica. Por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, así se llamaba la iglesia de Inglaterra, era la iglesia oficial, la iglesia anglicana. Y la iglesia de Inglaterra comenzó a perseguir a los que no se adaptaban a las costumbres y prácticas de la iglesia. Querían que todos hicieran lo que los dirigentes de la iglesia y los dirigentes de la nación, el rey, dictaminaba, que todo el mundo obedeciera.
Eso está explicado en los primeros párrafos del Conflicto de los Siglos. Dice Elena de White: los reformadores ingleses en Inglaterra, a pesar de que habían renunciado al catolicismo romano y ahora eran una iglesia aparte, no dependiente del Papa, pero aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Se aseveraba que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Sagradas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo tampoco estaban prohibidas porque no eran intrínsecamente malas. Costumbres que no estaban mandadas en la Biblia, que no había base en la Biblia, pero pues no tienen nada de malo. No están prohibidas en la Biblia, por lo tanto las podemos hacer porque son costumbres. Como por ejemplo, que los ministros religiosos se vestían con una ropa especial como ministro, con una sotana. Eso venía del catolicismo romano. Pero la iglesia de Inglaterra se aparta de las doctrinas de Roma, pero costumbres y prácticas que no estaban enseñadas en la Biblia, las siguen practicando. Y les puedo dar muchos ejemplos de eso. Estamos en la página 333 del Conflicto. Por la observancia de estas prácticas se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas y se procuraba a la vez promover con más esperanzas el éxito de la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Va a ser más fácil que ganemos a los católicos a que se hagan del evangelio protestante si mantenemos el culto. Y mantuvieron la misa. ¿Dónde está la misa en la Biblia? Pero no tiene nada de malo, estamos recordando todos los domingos el sacrificio de Cristo. Y mantuvieron el domingo como día de reposo, cosa que no está ordenado en la Biblia. Y un montón de otras prácticas de Roma que seguían los protestantes. Y decían, pues no tiene nada de malo, son costumbres, pero nos va a ser más fácil poder ganar a los católicos para el evangelio si mantenemos la forma del culto, de la liturgia. Todo eso era una trampa del enemigo. Para los partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos. Empero había otros que no pensaban de la misma manera. El mero hecho de que semejantes prácticas tendían a imitar a Roma y a cerrar la cima existente entre Roma y la Reforma era para ellos argumento terminante contra la conservación de tales costumbres. Las consideraban como símbolos de la esclavitud de la que habían sido libertados y a la cual no tenían ninguna gana de regresar. Arguían que en su palabra Dios tiene establecidas reglas para el culto y que los hombres no tienen derecho a quitar ni añadir a lo que Dios ha dejado escrito. El comienzo de la gran apostasía de la iglesia cristiana al comienzo, en la época de Constantino, consistió precisamente en que se hizo suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Él había ordenado explícitamente.
Muchos deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva. Consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia de Inglaterra como monumentos de idolatría. Y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto, aunque eran protestantes. Pero como la iglesia estaba sostenida por el poder civil, era la iglesia oficial del Estado, mantenida y apoyada por el rey de Inglaterra. El poder civil no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asunto de formas. La asistencia a los cultos se hizo obligatoria por la ley en Inglaterra. Y estamos hablando de la iglesia anglicana, que no era la católica. Ahora pasa leyes diciendo hay que ir a los cultos para que la gente sea religiosa, para que crea en Dios. Y nadie puede celebrar un culto en ningún otro lugar que no sea en la iglesia y que tenga licencia como ministro para poder celebrar ese culto. Y si alguien se pone a reunirse por las casas o en otro lugar que no es en la iglesia, prisión, multas, destierro y finalmente la muerte. Esta gente que quería volver a la pureza del Evangelio se llamaban o les llamaron puritanos. Puritanos al principio era un término despectivo. Estos son los puritanos, los que se quieren hacer los santos, que todo lo ven mal. Pero lo que ellos buscaban era la pureza, de volver al Evangelio tal como estaba en la Biblia. Y fíjense lo que hace el rey de Inglaterra. El monarca que a principios del siglo XVII sube al trono de Inglaterra, declara que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran a la religión establecida del gobierno, o de lo contrario, que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Eso está en el libro Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el capítulo 12 de Bancroft, libro de Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, citado por Elena de White en El Conflicto. Eso hizo que la gente que estaba... ¿Por qué creen ustedes que aquí fuimos colonizados en Estados Unidos por los ingleses? El resto de América, desde México hasta Argentina, todo el resto de América fue colonizado por los españoles o por los portugueses, Brasil, con excepción de algunas islas por allí que los holandeses y otros colonizaron, o franceses, pero el resto, toda América, desde México, todos los países de Centroamérica y Sudamérica, colonizados por los españoles, que eran católicos y trajeron el catolicismo romano. Pero ¿por qué aquí en Estados Unidos vinieron los de Inglaterra a colonizar? ¿Por qué los ingleses? Los primeros que llegaron aquí y fundaron la primera colonia, llegaron a un lugar que hoy en día se conoce como Rhode Island. La primera colonia se levanta en Plymouth, Rhode Island, en la costa atlántica. Y fueron los puritanos que vinieron a establecer esa colonia aquí en los Estados Unidos. ¿Y por qué se vinieron atravesando el mar, dejando sus trabajos, dejando su familia y todo, atravesar un lugar inhóspito donde no había ciudades, no había colonos, no había nadie? Fueron los primeros y llegaron pues a puro campo y a selva y a indios que andaban por aquí rondando. ¿Por
vinieron a establecer una colonia aquí en los Estados Unidos? Bueno, aquí lo dice. Estos puritanos eran acechados, perseguidos, apresados, y sabían que no había mejores días para ellos. Y muchos se convencieron de que para servir a Dios, según el dictado de su conciencia, tenían que salir y abandonar Inglaterra. Historia de Nueva Inglaterra, capítulo 3. Un grupo de ellos, cuando su pastor fue puesto en la cárcel por predicar sin licencia, porque no tenía credenciales de la iglesia de Inglaterra, era puritano. Se llamaba John Robinson, el pastor de ellos. John Robinson. Lo pusieron en la cárcel. Cuando lo soltaron diciéndole: no vuelvas a tener más cultos hasta que no saques licencia como pastor de la iglesia oficial. Él le dice a su gente: vámonos de aquí, aquí no se puede adorar a Dios. Y primero decidieron huir a Holanda, cruzar el canal e irse, porque Inglaterra es una isla, a la parte de Europa continental. Dice, decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles, 1000 dificultades. Frustrábanse sus planes y eran entregados en manos de sus enemigos. Pero al fin triunfó su fe perseverante y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. ¿Y saben por qué Holanda era un buen lugar para ir? Pero no solo la reforma protestante. Allí el reformador había sido Zwinglio. Y Armenio había sido el teólogo de la reforma en Holanda. Y usted dice: ¿pero y qué es importante esto? Bueno, ustedes deben saber que la reforma protestante tuvo 3 grandes frentes fuertes. Martín Lutero, en Alemania, de ahí salen los luteranos, que por cierto, en la iglesia donde estamos reunidos, aquí, es una iglesia luterana, que nos abrieron las puertas para podernos reunir aquí. La otra parte de la reforma fuerte, basada en Suiza, eran los seguidores del reformador suizo francés Calvino. Los luteranos eran de habla alemana y la nación entera se hizo luterana, dejó de ser católica. Ahora en Suiza, los seguidores del reformador John Calvin o Juan Calvino también establecen la iglesia oficial de Suiza, y es la iglesia oficial de toda la nación entera se hace protestante, pero ahora es la iglesia oficial. Y tampoco quieren que se salgan de esa iglesia. No son católicos, pero tampoco pueden ser otra cosa, tienen que ser reformadores y tienen que ser calvinistas. Interesante, porque salieron de Roma por ser perseguidos, pero ahora ellos establecen también parámetros estrictos y hacen que todos los demás obedezcan. Ahora vamos a entender por qué Dios levanta a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice: estos que tuvieron que huir a Holanda, y les termino, los 3 frentes principales de la reforma eran los anglicanos en Inglaterra, pero era iglesia oficial del Estado. Los luteranos en Alemania, Bélgica y varios otros países como Suecia, Escocia,
como, bueno, la península Escandinavia, Finlandia, todos esos países se hicieron luteranos, pero también era la iglesia oficial del Estado. Era la religión oficial apoyada por el Estado. No separaron la iglesia del Estado. Y luego, en el lado francés, estaba Suiza, estaba Francia, y también era la iglesia oficial del calvinismo. Esos eran los tres frentes. Pero Holanda fue diferente. Por eso huyeron a Holanda. Porque en Holanda el reformador Zwinglio creía en la libertad de conciencia para adorar a Dios como cada uno quiere adorarle. Y el gran escritor de la reforma holandesa se llamó Arminio, y Arminio creía en el libre albedrío. Saben ustedes que nosotros como adventistas no somos ni calvinistas, ni luteranos, ni anglicanos. Somos arminianos. Nuestra herencia es de la reforma holandesa. Usted dice, ay, yo no sabía que venía de los holandeses. Doctrinalmente hablando, esa es nuestra raíz, porque creemos en el libre albedrío. Creemos que Dios le da la libertad a las personas de escoger y de interpretar la Biblia, leerla y decir, esto es lo que yo siento y veo que Dios me está diciendo a mí a través de su palabra. No lo que manda el rey, no lo que dice la iglesia oficial establecida, por más que sea protestante y reformada, sino lo que Dios me manda en su palabra. Esa herencia la traemos de los holandeses. Pues entonces estos puritanos huyen de Inglaterra a Holanda. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Al huir a Holanda, un lugar hospitalario para poder tener libertad, tuvieron que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y lengua diferentes a las de ellos. Ellos hablaban inglés y los holandeses hablaban holandés. Eran extranjeros. Eran refugiados. Sí, eso es lo que eran, refugiados en Holanda. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, ahora se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos. Pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad ni en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, fíjense de dónde viene esto ahora, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía. Daban gracias a Dios porque ahora tenían libertad de adorar a Dios sin que nadie los estuviera vigilando. Y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Gracias por las bendiciones, gracias por tener el pan de cada día, gracias por la libertad que tenían. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por las cosas materiales, sino que levantaban la vista al cielo, a su anhelada patria celestial, y serenaban su espíritu confiando en Dios. Esto es historia de los Estados Unidos de Norteamérica de Bancroft, capítulo 12. Está hablando de los que vinieron aquí a Estados Unidos. Primero se fueron para Holanda. Aquí sigue la historia. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe, confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en los tiempos de prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos.
Y cuando les pareció ver la mano de Dios, señalándoles más allá del océano, a una tierra donde podían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Ya habían salido de Inglaterra, habían venido a Holanda, pero ahora que vieron que podían ir a un lugar donde ellos estuvieran libres de fundar una nación, un estado, y legarle a sus hijos la herencia de la libertad religiosa, dijeron, por aquí es la cosa. Y siguieron las indicaciones que la providencia les abría. Dios había permitido que viniesen pruebas sobre su pueblo con el fin de habilitarlo para la realización de los planes misericordiosos que Él tenía preparados para ellos. El pueblo de Dios, los fieles, tenían que ser humillados primero para luego ser ensalzados, porque así trabaja Dios. El que no se humilla no será ensalzado. Dios iba a manifestar su poder en esos fieles, y a través de ellos iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que confían en Él. Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro al otro lado del mar. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Dios permitió las pruebas. A veces no entendemos. A veces vienen las pruebas y nos quejamos, dicen, ¿por qué? Porque no vemos el fin desde el principio, pero Dios ve a dónde lleva todo eso, y Él sabe lo que Él tiene en mente. Si estuviéramos muy cómodos donde estamos, pues no iríamos a algo mejor que Dios tiene para nosotros. Dios permitió la ira de Satanás para que finalmente su pueblo pudiera llegar a las costas de esta nación. La persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les mostrase. Fíjense, esto fue el pacto que hicieron los puritanos. Vamos a mantenernos unidos para andar juntos en todo lo que Dios nos muestra en su palabra o lo que nos muestre en el futuro. Eso era muy diferente de las iglesias de la Reforma. Porque las iglesias de la Reforma, lo que Martín Lutero enseñó, ahí nos quedamos. Que nadie le quite, que nadie le ponga. No querían avanzar en la Reforma. Los anglicanos, lo que dice el rey. Los calvinistas, pues lo que hemos aprendido, en eso nos quedamos. Ya se murió el reformador, así que ahora nuestro credo es lo que él nos enseñó, y no querían seguir recibiendo más luz de la palabra de Dios. Pero esta gente, Dios las bendice para venir a fundar una nación. Fíjense que el comienzo de esta nación es tan pequeñito, ¿verdad? Un barco, el primer barco de colonos que llega a las tierras de Estados Unidos. Se conoce como el Mayflower. Ese era el nombre del barco, el Mayflower. Y llegó a las costas de Estados Unidos en el año 1602. 1602. Los primeros que vienen, no, como exploradores, porque todos los demás venían a explorar, a ver lo que se llevaban de aquí de vuelta para Europa, llevarse el oro, llevarse las especias, llevarse todo lo que podían y volver a su tierra. Pero estos no,
Estos vinieron a quedarse. Estos vinieron a colonizar aquí esta nación. Y se habían unido en este pacto. Vamos a caminar juntos en lo que Dios nos muestra en su palabra, o lo que Él nos quiera mostrar más adelante. Eso es lo que vamos a seguir. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la verdadera reforma, el principio esencial del protestantismo. Fíjense qué importante es esto: seguir lo que Dios manda en su palabra y estar abiertos para recibir nueva luz, si Él quiere mostrarnos por su palabra nueva luz. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. Juan Robinson, su pastor, a quien la providencia impidió que les acompañase, estaba en la cárcel. No había podido salir de Inglaterra. Sin embargo, sale unos días antes y ya estaban listos para irse, y él no pudo viajar con ellos, pero les dio un discurso de despedida que Elena de White lo escribe aquí en El Conflicto. Partes de ese discurso del pastor Juan Robinson. Les dice: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos, y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Era su pastor. Ellos se iban para América, él no sabía si los iba a volver a ver. Y la pura verdad es que nunca más los volvió a ver. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis a mí, más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Sigan mi ejemplo siempre que yo haya seguido a Cristo, pero no me sigan a mí si yo no he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvieseis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Dios les había revelado cosas a través de ese mensajero y ellos lo habían aceptado, diferentes de lo de las iglesias protestantes, porque todos los demás decían: no, lo que nos enseñó Calvino, ahí nos quedamos. Lo que nos enseñó Lutero, hay un credo y no podemos salirnos de ese credo. Pero ahora este ministro les dice: hermanos, estén abiertos para recibir nueva luz que Dios les puede enviar a través de sus mensajeros, siempre basados en la palabra de Dios. Pues estoy seguro de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Ese es el verdadero espíritu de la reforma. Seguir aprendiendo de la palabra y poniendo en práctica lo que Dios nos muestra en su palabra. Por mi parte, no puedo deplorarlo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión. Fíjense lo que dice este pastor. Deploro, me da tristeza ver cómo están las iglesias reformadas, que han llegado a un punto final en lo que creen y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de la reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vivió y enseñó. Y a los calvinistas, ya los veis, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios, que no logró verlo todo. Dios le dio mucha luz a Lutero, a Calvino, les dio mucha luz, pero no lo vieron todo. Había que seguir avanzando en la reforma. Y este pastor les encomienda, dice: me da tristeza ver, no hagan ustedes lo mismo. Es esta una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron,
no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy Lutero y Calvino y los demás reformadores, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. En la página 336 está citado de Historia de los Puritanos, el sermón de despedida de su pastor, John Robinson. Por cierto, históricamente aquí en los Estados Unidos, la primera colonia en Plymouth, hoy está dentro de los términos del estado de Massachusetts, aunque el lugar donde ellos llegaron, la famosa roca de Plymouth, está en el estado de Rhode Island. Pero ahí hay un lugar histórico donde fue la primera colonia que ellos llegaron a América. Bueno, ahora les cuento un poquito más de esto. Yo tuve el privilegio de estar allí y la dejaron tal cual como estuvo. La han hecho como que fuera exactamente igual a aquella época. Y los que trabajan allí, porque es un lugar turístico, usted le puede preguntar, oye, ¿y cuándo viene su pastor John Robinson? Porque ellos son o están haciendo las funciones de los puritanos que fundaron esa colonia. Oh, ellos le dicen, él se tuvo que quedar, pero prontito viene, Dios mediante. Y si tú los quieres sacar de la época en que están, no los puedes sacar de eso, porque ellos no saben el futuro, ¿verdad? Supuestamente están viviendo ese momento. Muy interesante visitar ese lugar. Usan las vestiduras o las vestimentas de la época, las mismas profesiones, hacen las cosas a mano, hacen sus herramientas, allí cultivan, allí comen. Sí, es la zona de Nueva Inglaterra. Esto es en la primera colonia que se llama Plymouth. Es interesantísimo ese lugar. Y allí, cada año, se celebra o se recuerda esa primera comida que tuvieron con los indios, de donde viene el Día de Acción de Gracias. Ahorita llegamos ahí, les estoy dando el trasfondo histórico. Terminando el discurso de Robinson, porque es muy importante para que entendamos nuestras raíces, porque somos lo que somos. Dice, recordad el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos del Señor, tal como Él os lo ha dado o como os lo diere a conocer. Hay que seguir aprendiendo. Recordad vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y los unos con los otros, de recibir cualquier nueva verdad y luz que se os muestre de su palabra escrita. Pero con todo, tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendos consejos el de este pastor! Examinadlo, consideradlo y comparadlo con los otros pasajes de las Escrituras de verdad antes de aceptar cualquier cosa. Porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace tan poco tiempo de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto de todas las cosas. Fíjense, acabamos de salir del oscurantismo del catolicismo romano y no vamos a tener las luces completas de una sola vez. Poquito a poco el Señor nos va a ir revelando más y más verdades de su palabra. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de esta gran nación en las playas de Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron todavía el gran principio de la libertad religiosa.
Y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos a concedérselas a otros. ¡Wow! Esto es lo más sorprendente de todo lo que estamos leyendo. Vienen huyendo porque no les dan libertad para adorar a Dios como ellos han aprendido en la Biblia que hay que adorarle. Pero ahora llegan y establecen la primera colonia y dicen, aquí se va a hacer todo como nosotros hemos aprendido en la Biblia. Y si alguien viene con una nueva idea, no. Escuchen, bien interesante. Porque ahora va a aparecer otro personaje en la historia de quien nosotros heredamos la constitución de esta nación. Y eso no fue de los padres peregrinos. Ahorita llegamos allí. Sigue diciendo, muy pocos, aún entre los más distinguidos pensadores y moralistas del siglo XVII, tuvieron un concepto justo de ese gran principio, la esencia del Nuevo Testamento que reconoce a Dios como único juez de la fe humana. El único juez es ¿quién? Dios. Entonces yo no me puedo transformar en juez de otro. Pero eso no lo entendían. La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y definir y castigar la herejía es uno de los errores papales más arraigados. Que la Iglesia dice lo que hay que creer y si tú no lo crees, eres un hereje y tengo derecho a juzgarte. Eso es catolicismo romano y es herejía. Pero muchos de los protestantes creen lo mismo. A la vez que los reformadores rechazaron el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia al cual se habían adaptado estando dentro de la Iglesia romana. Las densas tinieblas en que a través de los interminables siglos de su dominio el papado había envuelto a la cristiandad no se habían disipado del todo. En cierta ocasión, uno de los principales ministros de la colonia de la Bahía de Massachusetts, esa es la primera colonia que se estableció aquí, la de Plymouth, dijo: la tolerancia, escuchen ahora, esto no es bueno lo que vamos a leer, pero eso es lo que él dijo. La tolerancia fue la que hizo anticristiano al mundo. La Iglesia no se perjudica jamás castigando a los herejes. Hay que castigar a los herejes. Puede sonar muy ortodoxo eso, pero Dios da libertad. Sigue diciendo, los colonos en la primera colonia aquí en los Estados Unidos acordaron que solamente los miembros de la Iglesia tendrían voz en el gobierno civil. ¿Quieres tener un puesto en el gobierno? Tienes que ser religioso y ser miembro de la Iglesia, porque si no se va a corromper. Igual que la Iglesia romana. Se organizó una especie de iglesia de Estado en la primera colonia. Venían huyendo de allá porque no les daban libertad y ahora establecen lo mismo aquí, en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. Todos tienen que dar sus impuestos para pagar a los dirigentes políticos que son también religiosos y a pagar a los ministros. El diezmo es obligatorio y todo el mundo lo tiene que dar. Y los dirigentes tienen derecho a suprimir la herejía. De esa manera el poder secular quedaba en manos de la Iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de las medidas semejantes, la persecución dentro de la primera colonia establecida en los Estados Unidos.
Me quiero detener un momentito aquí porque vamos a ver la última partecita y esta tarde vamos a seguir con la historia, que es muy interesante. La fundación de esta nación y la declaración de independencia, de dónde vino esto, y la constitución de esta nación. ¿Por qué? Porque ahora, en este momento, nuestra constitución está en peligro. Y sabemos que esa bestia, que es un poder político que sube de la tierra y es mansita como un cordero y tiene 2 cuernos como cordero, iba a hablar como ¿qué? Como dragón. Esta tarde vamos a hablar la metamorfosis de cordero a dragón esta tarde. Pero ahora quiero terminar contándoles un poquito. Ese primer invierno fue terrible. Atravesaron el mar, muchos murieron en alta mar, los sepultaron en el mar, los echaban al barco afuera. Casi la mitad de los que salieron de Holanda se murieron en alta mar porque les agarró una enfermedad que hoy en día que se sabe que es por falta de vitamina C y que se obtiene de las frutas y vegetales que tienen eso. Esa enfermedad se llama escorbuto. Escorbuto. Falta de vitamina C. Pero como no traían frutas ni vegetales, porque el viaje tomaba 3 meses en barco de vela, esperando que el vientito los trajera para América, ¿verdad? Con el barco de vela les tomó 3 meses atravesar el mar. Y muchos se enfermaron y se murieron. Y los sepultaron en alta mar, los echaban por arriba del barco. Cuando llegan aquí, llegan a una selva. Oh, hay muchos árboles, pero no hay que comer. Y comienzan con las semillitas que trajeron a sembrar lo poquito que tenían, a hacer primero su huerta. Y lo que crecía rápido, porque ya se les estaba acabando la comida, traían cereales, eso sí, traían avena, traían trigo, traían cebada y otras en el barco. Pero la otra cosa es que en el barco, cuando estaba todavía en Holanda, se le habían subido ratas y les habían infestado los cereales. Y muchos se murieron por la infección que las ratas le trajeron, porque se estaban comiendo el cereal pues con las caquitas de rata. ¿Qué podían hacer? Era lo único que había para comer. Oh, la historia es bien triste. Las familias fueron diezmadas y con los que quedaron se funda la colonia y comienzan a sembrar, pero se viene el invierno. Y se viene el frío, y se viene la nieve. Y no habían cultivado lo suficiente para poder pasar el invierno. Terminaron las provisiones que tenían en el barco, que habían traído de Holanda. Se fue acabando todo, y se siguió muriendo la gente. Y el primer cementerio lo hicieron aquí en las tierras de América para enterrar los que murieron ese invierno de falta de alimento. Fue terrible. Y ahí fue donde se hicieron amigos, algunos de ellos, de los indígenas, que no eran tan malos como los habían pintado. Aunque no se podían entender, había uno de los indios que había aprendido de un colono, o sea, no de un colono, sino de un explorador, y había servido de guía a ese explorador y había aprendido un poquito de inglés, y a través de ese traductor indio pudieron comunicarse con los indígenas que vivían en Massachusetts. Y los indígenas les proveyeron algo de alimento. Cuando viene la primavera, siembran. Y viene el verano, el calor. ¡Ay, qué felices estaban! Porque no tenían más que lo que habían traído y habían hecho sus casitas ahí de madera cortadas a hacha, las cabañas, y habían subsistido de esa manera ese primer invierno, con mucho frío, calentándose con la leña. Eso sí, había bastante leña para quemar.
Pero ahora que viene el verano y tienen sus cosechas y plantan, están tan agradecidos. Cambió totalmente la situación con el sol, con la mano pródiga de Dios que hizo crecer todo lo que habían traído. Tuvieron la cosecha abundante. Y después de que por varios meses los indígenas les habían ayudado a subsistir, ahora deciden hacer un agradecimiento a Dios e invitar a sus amigos los indios. Ahora ellos le fueron a cocinar a los indios, así como los indios les habían traído a ellos. Ahora dijeron: vamos a invitar a la tribu indígena para que venga con nosotros a darle gracias a Dios. Y hermanos, esa fue la primera cena de acción de gracias, la primera cena. Y fueron los puritanos, los padres peregrinos, como se les llama en inglés, the Pilgrim's Fathers, los padres peregrinos, que en el mes de octubre, después de recoger esa cosecha abundante y guardar ahora para los meses del invierno, no era California, hermano, donde estaban, era allá en Massachusetts y en Rhode Island, donde cae mucho nieve y hace frío, ¿verdad? Había que guardar para el invierno, pero Dios había sido pródigo con ellos. Y tenían cantidad de calabaza y cantidad de cereales que habían sembrado, y todo eso lo habían guardado para el invierno que venía. Y así abrieron sus puertas de sus casas para los indígenas y ellos les cocinaron. Y claro, los indígenas trajeron algo que ellos no tenían: pavo. Pavo silvestre que ellos cazaban. Y los indígenas trajeron el pavo, y de allí viene que es el día del pavo, ¿verdad? Porque los indios trajeron para la comida, porque ellos no quisieron venir con las manos vacías, aunque estaban invitados, pero los padres peregrinos les habían preparado de todo lo que Dios les había dado en la cosecha. Y allí pasaron una cena y una velada dándole gracias a Dios. Y por primera vez muchos de esos indios llegaron a escuchar de ese Dios benévolo, de ese Dios maravilloso, y escucharon la historia de cómo Dios los había guiado de Inglaterra a Holanda y de Holanda a esta nueva tierra, y lo felices que ellos estaban a pesar de las penurias, a pesar de todo lo que habían sufrido, y que muchos de sus seres queridos habían muerto porque pues estaban diezmados cada una de las familias, pero estaban tan agradecidos a Dios por esa primera cosecha abundante que Dios les había dado, y tomaron un tiempo para darle gracias a Dios. Y de ahí viene Thanksgiving. Saben, hermanos, nosotros como adventistas hemos ido aprendiendo que hay muchas cosas que no están mandadas en la palabra de Dios, y hemos aprendido esa herencia del pacto que hicieron los padres peregrinos. Vamos a aceptar todo lo que Dios dice en su palabra, pero no vamos a hacer cosas que la Biblia no manda. Porque si comenzamos a mandar cosas y a hacer cosas que la Biblia no manda, luego comenzamos a hacer a un lado lo que Dios sí manda, ¿verdad? Entonces esa es nuestra herencia, y por eso como adventistas hemos descartado muchas de las costumbres y prácticas que el mundo cristiano celebra, aún en peligro de que nos crean que no amamos al Señor Jesús, ¿verdad? Porque dicen: ¿cómo ustedes no celebran la Navidad? Pero si es el nacimiento de Cristo, ¿y qué tiene de malo la Navidad? Y hermanos, les estoy hablando porque aún nuestros hermanos adventistas de la iglesia adventista se han acostumbrado a celebrar la Navidad y muchas otras fiestas, el Día de la Madre y muchas otras fiestas que parecen bonitas, inocuas, que no tienen nada de malo. Pero nosotros nos paramos en la herencia
de nuestros padres peregrinos que hicieron un pacto. Vamos a aceptar lo que Dios nos muestra en su palabra y solo lo que Él nos revela en su palabra. Y Él les dijo, y no vayan más allá, siguiéndome a mí si no está en la palabra de Dios, pero estén abiertos a recibir nueva luz de la palabra de Dios. Y nosotros pues hemos descartado muchas de esas fiestas y costumbres del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque tienen su origen en el paganismo, en la antigua Babilonia y en las fiestas paganas que se incorporaron en el cristianismo. ¿Por qué no guardamos el domingo aunque todo el mundo guarda el domingo? Bueno, porque es algo que viene del paganismo, el culto al día del sol. Y hemos entendido que el sábado es el día del Señor y seguimos su palabra, a diferencia del resto del mundo cristiano. Pero también hay otras fiestas que vienen del paganismo que hemos ido descartando una por una. Yo me acuerdo que de chico yo me crié en la iglesia adventista y celebrábamos la Navidad y celebramos el Día de la Madre y el Día del Padre y un montón de otras fiestas que hoy en día ya no celebramos porque Dios nos ha ido dando nueva luz. Pero vean, hermanos, de todos los feriados que esta nación ha establecido, el Día de Acción de Gracias es uno que no tiene raíces en el paganismo. No viene de alguna fiesta que celebraron los católicos o los babilónicos o los romanos. Viene de un día en que los que fundaron esta nación apartaron para darle gracias a Dios. Por eso no es pecaminoso que nosotros tengamos una cena con nuestras familias, con nuestros amigos, sin olvidarnos del propósito, que es darle gracias a Dios. Voy a terminar en esta hora porque esta tarde seguimos la segunda parte de la historia. Bueno, ¿de dónde viene la separación de la iglesia y el Estado? ¿De dónde viene la Constitución de Estados Unidos? Y cómo ahora está en peligro de que perdamos esos derechos de libertad. Esta nación se fundó para abrir las puertas a los refugiados. Y hoy en día se está hablando como dragón, no como manso cordero. ¿Saben a lo que me refiero? Esta nación, como vimos, lo leímos en la Biblia, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado para destruir la iglesia. Esta nación se ha caracterizado en su historia porque todo aquel que es perseguido, que es maltratado, donde quiera que venga, le abren las puertas para darle un lugar de seguridad y de libertad. Y no solamente se es perseguido religiosamente, a veces la pobreza también es un flagelo que destruye la vida de los seres humanos. Y yo no estoy hablando de política ahora, ¿verdad? Yo entiendo que no podemos recibir a todos los necesitados del mundo entero en esta nación y que tiene que haber límites, ¿verdad? Pero cuán terribles son las cosas que están pasando en estos días, ahorita. Hay miles de compatriotas de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, que han llegado a las fronteras de esta nación. Esta tarde vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero quiero terminar yéndoles a mostrar en la Biblia cuán importante es darle gracias a Dios. Y voy a terminar, después de leer esa historia de agradecimiento a Dios, dándoles 3 maneras de dar gracias a Dios. 3 maneras. ¿Ok? Vamos a leer la historia que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Es una historia conocida, es un gran milagro que hizo el Señor Jesús. Dice el versículo 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Leprosos, parias de la sociedad, porque la ley de aquella época decía que el leproso era desterrado fuera, tenía que vivir en los montes, no tenía que tener contacto por miedo del contagio. Y desde lejos, cuando veían a una persona, tenían que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente se horrorizaba y se ponía más lejos todavía. No podían acercarse ni a su familia, ni a sus hijos. No sentían el toque de un ser humano. Y claro, se juntaban los leprosos para vivir entre ellos. ¿Qué más podían hacer? Y aquí había una colonia de leprosos entre las montañas, entre Galilea y Samaria, que es una zona montañosa. Allá vivían. Pero 10 de ellos, al saber, al enterarse que Jesús venía por el camino, le salieron al encuentro: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tuvieron que tener fe para creer en la palabra de Jesús. La ley decía que si un leproso era limpiado, quien determinaba si realmente estaba libre de la enfermedad era el sacerdote. El sacerdote los examinaba y decía: sí, ya no está enfermo, se sanó de la lepra. Y él les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y fueron los 10. Pero salieron de la presencia de Jesús todos llenos de lepra. La lepra carcome, la lepra hace que la carne se consuma y se les cae en pedazos. Pero lo primero que hace la lepra, después de las manchas blancas que van saliendo en el cuerpo, es que se vuelve insensible la carne. No la sienten, pierden el tacto totalmente. No lo sienten, y entonces o se golpean o se raspan y se les caen los pedazos de la piel porque no sienten el dolor, y eventualmente va avanzando la enfermedad y se le caen los pedazos de carne de los brazos, de la cara, a veces la nariz, queda el hueso afuera, pero no sienten dolor porque está insensible y se miran horribles, todos sin carnes o las carnes podridas. Cuando salen de la presencia de Jesús van igualitos, con su lepra. Pero en el camino, si hubieran esperado que Jesús le dijera ser limpios y verse para irse a presentar al sacerdote, no hubieran sido sanados. Tuvieron que mostrar fe para ir al sacerdote todavía leproso, y en el camino dice que fueron sanados. Pero la razón de esta historia es el final de la historia. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre ni llegó al sacerdote para que lo declarara limpio. Cuando vio que su carne había crecido en su lugar y se vio que estaba sano, ahí mismo se detuvo, se volvió a darle gracias
a Dios primero, porque dice que venía gritando y alabando a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea su nombre que me ha sanado. Venía gritando por el camino y llegó a la presencia de Jesús. Se tiró al suelo con el rostro en tierra a adorarle a Él que lo había sanado. Dando gracias, dice allí, dando gracias. Y Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Qué pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Le damos gracias a Dios por sus bendiciones? Miren el comentario que hace la mensajera del Señor sobre este evento. En el libro Deseado de todas las gentes, dice: cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fueran y se mostraran al sacerdote. El Deseado, la página 313. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gracias. Los otros siguieron su camino, olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven. A veces pensamos porque no nos pasó nada, pues no hay nada que darle gracias a Dios. Si supiéramos de las cosas que Dios nos ha librado, que ni cuenta nos hemos dado. ¿Cuánta gente sale a la calle, a un lugar público, y no regresa a su casa? Porque el diablo anda como león rugiente. Ha descendido sobre los habitantes de esta tierra con mucho odio. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con furor, con odio, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿De cuánto nos ha librado el Señor? Libra a los hombres de peligros que ni cuenta nos damos. Envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que anda en oscuridad, de la mortandad que en medio del día destruye. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos, y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el brezo del desierto, no saben cuándo viene el bien, y sus almas habitan en los lugares yermos. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Para nuestro propio beneficio, todo don que Dios nos da, tenemos que tenerlo presente, hermanos. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajena. Tú puedes leer de muchos milagros que Dios hace, pero lo más sencillo que ha hecho por ti es más valioso cuando tú das gracias a Dios que todos los testimonios de otra gente que da gracias a Dios.
Para los ojos de Dios, el darle gracias por esos pequeños detalles de nuestra vida, de cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad? A veces pensamos, sí, pero a mí Dios no me contestó la oración que yo le pedí. Ah, si pudiéramos saber el fin desde el principio y ver por qué Dios permite ciertas cosas, le daríamos más gracias a Dios. A veces decimos, ¿por qué tanto le pedí al Señor por ese ser querido y la muerte me lo llevó? ¿Por qué Dios no me contestó? Un día vamos a ver de lo que Dios libró a esa persona. Y vamos a decir, ah, qué bueno es Dios. Por eso hay que darle gracias. Sigue diciendo aquí, el alma que responde a la gracia de Dios y que tiene un corazón agradecido, será como un jardín siempre regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio, nuestros monumentos, e inscribamos sobre esas piedras la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. ¿Y cómo le pagamos al Señor por sus beneficios? Dándole gracias delante de todo, para que todos escuchen lo grande y bondadoso que es Dios. Así que lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios públicamente. Oh, sí, es bueno todos los días darle gracias a Dios en nuestro corazón, pero Dios quiere que públicamente digamos las bondades de Él. La hermanita Huerta tiene 3 programas de televisión, ¿verdad? Tiene uno que se llama Momentos de Oración. Tiene otro que se llama Culto Familiar. Pero también tiene uno que se llama Dando Gracias, Agradecimiento, donde ella trae a las personas que vienen a darle gracias a Dios por las peticiones contestadas. Les animo, hermanos, a que busquen a la hermanita Huerta y le digan: yo tengo un testimonio para dar, que no se lo queden ustedes, porque lo podemos dar aquí en la iglesia. Esta tarde vamos a tener un tiempito para dar gracias a Dios, los que quieran darlo. Pero yo les animo a que no se queden aquí, que lo hagan a través del canal de televisión, porque miles y miles de personas pueden escuchar el testimonio de la gloria a Dios. Así que busquen a la hermanita Huerta y díganle: yo tengo un testimonio que dar. Y no tiene que ser un gran milagro, algo que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias a Él, para que el Señor diga: bien, buen siervo fiel. Y aunque el corazón del Señor va a pensar: ¿y los otros 9 dónde están? A lo menos uno que le dé gracias al Señor, ¿verdad? Así que eso es lo primero que les animo a hacer, a dar su testimonio esta tarde, y hacerlo también a través del canal, en el programa de la hermana Huerta, que se llama Dando Gracias a Dios.